de la escritura pública. Angie, ¿me podría mandar un mensaje para ver si estoy transmitiendo, por favor? No, yo veo que no estoy transmitiendo, entonces no sé. Muy bien, ya ahorita sí ya vi que sí estoy transmitiendo, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Les decía que la semana vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Para hacer un recordatorio, pues primero iniciamos dando una definición de lo que es la escritura pública y luego comenzamos a ver la estructura. Al hablar de la estructura, pues dijimos que íbamos a dividir la escritura en tres partes, es decir, la parte introductoria, el cuerpo y la conclusión. En esas tres partes vamos a dividir la escritura y luego nos referimos a la parte introductoria e indicamos que la parte introductoria o introducción lleva un encabezamiento y la comparecencia. Recuerdo que la semana pasada únicamente nos dio tiempo ver estas dos partes, el encabezamiento y la comparecencia. El cuerpo va a constar de antecedentes y estipulaciones y la conclusión va a estar constituida por el cierre, las advertencias, el otorgamiento y la autorización. Entonces, como ya la semana pasada vimos el encabezamiento, en donde dijimos que iba el número de la escritura, el lugar y la fecha, las palabras ante mí, el nombre del notario y su calidad. Y luego la comparecencia, indicamos que van las generales de las partes, es decir, los nombres, apellidos completos de los autorizantes, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, ocupación u oficio y el domicilio. Asimismo, también la fe y el conocimiento de las partes que intervienen en el instrumento o de la identificación por los medios legales cuando no los conozca el notario y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles o la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio del documento personal de identificación o pasaporte o por dos testigos conocidos del notario. En esa misma comparecencia, también tenemos que dar razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación en nombre de otro. Esto decíamos que no va en todos los casos, solo cuando hay representación, entonces sí tenemos que eh, dar fe de que tuvimos a la vista el mandato o algún otro documento que acredite la representación en nombre de otro y la nominación del acto o contrato que se otorga. Asimismo, esas partes las ubicamos en el artículo 29 del Código de Notariado. Fuimos haciendo la ubicación de donde podemos encontrar y les decía yo que hay algunas partes que no que sí deben de consignarse en la escritura, pero que no aparecen en el artículo 29. Es decir, por ejemplo, cuando la parte introductoria en donde se va las palabras ante mí, el nombre del notario y su calidad, no lo indica así el código de notariado, pero sí debe de llevar, las escrituras sí deben de llevar esa parte. La parte introductoria se termina cuando luego de haber indicado que los comparecientes se aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, de los datos de identificación consignados y que por este acto celebran contrato. Entonces ya va la denominación del contrato, pues si va a ser una compraventa, contrato de compraventa de bien inmueble, ¿verdad? O contrato de donación entre vivos, celebran contrato de mutuo, etcétera, ¿verdad? Ahí termina la parte introductoria y entonces la siguiente parte de la escritura va a ser el cuerpo. El cuerpo, como lo indicábamos la semana pasada, está formado
o está integrado de dos partes, es decir, la parte de los antecedentes y la segunda parte que es la de las estipulaciones. Para mí el cuerpo de la escritura es la parte medular, la parte esencial de la escritura, porque es donde va, es donde se está haciendo el negocio, es donde se está haciendo la relación jurídica que se pretende. Entonces, sin perjuicio de que las otras partes necesariamente tienen que ir, ¿verdad? Porque si usted no le pone en la parte introductoria la identificación de los otorgantes, la escritura no va a ser válida. Entonces, pero la parte medular es esta parte del cuerpo, la cual, como les repito, está integrada por los antecedentes y las estipulaciones. Esta parte la vamos a eh, hacer por cláusulas, o sea, no es por puntos como un acta, sino por cláusulas. Es decir, luego de haber indicado que por este acto celebran, por ejemplo, contrato de compraventa de bien inmueble de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias, ¿verdad? Entonces vendría primera, con la palabra primera. Recordemos que decíamos la semana pasada que no podemos utilizar cifras en el texto, en el cuerpo, en el texto, no en el cuerpo, sino el texto de la escritura. No se permiten abreviaturas ni tampoco se permiten números. Entonces, la primera escritura, la primera cláusula, escribimos primera, no el número, no primera con números, sino con palabras, primera. Estamos en femenino porque estamos hablando de cláusulas, ¿verdad? No como en un acta que es como son puntos, entonces primero, segundo, tercero, en esa es primera. En esa primera cláusula va en la parte de los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes en una escritura? Va a ser donde se consigna la descripción del objeto que va a ser causa del negocio jurídico. Esos elementos son indispensables para la contratación. Es decir, si vamos a hablar de una compraventa, esta parte de los antecedentes, vamos a consignar vamos a identificar el bien inmueble que va a ser objeto de la compraventa. Es decir, pues la redacción puede ir variando según el estilo que ustedes quieran adoptar. Pero aquí más o menos parafraseando cómo puede ir la cláusula primera, manifiesta el vendedor. Recordemos que la semana pasada también les decía yo que luego la identificación por las generales de cada uno de los otorgantes podemos agregar que en lo sucesivo en el presente instrumento se le llamará el vendedor al primero y el segundo que en lo sucesivo en el presente instrumento se le denominará el comprador. Entonces ya en esta primera cláusula no es necesario que vuelvan a repetir el nombre del vendedor, sino basta con que indiquen que manifiesta el vendedor que es propietario del bien inmueble ubicado en tal lugar y que se encuentra inscrito en el registro de la propiedad bajo el número tal y tal y tal. Esa es la identificación, ¿verdad? Folio, número de finca, folio y libro. Esa es la parte de los antecedentes, es como que la forma en que vamos a ir aperturando ya el negocio jurídico, porque estamos ya dando los datos del inmueble, en este caso del que va a ser objeto de la compraventa. Esa sería la primera parte, ¿verdad? Va a variar de un instrumento a otro, ¿verdad? Pero en conclusión debe de llevar esa primera cláusula que es la de los antecedentes y que se refiere específicamente a la identificación de el bien o el objeto o o la descripción del objeto que va a ser causa del negocio jurídico, ¿verdad? Anotando sus elementos indispensables. Entonces esa sería la primera cláusula y luego vendría la segunda. En la segunda cláusula y en las subsiguientes es a lo que le llamamos estipulaciones. Vean que
Si bien es cierto, estamos dando una estructura de la escritura pública, pero aquí en el cuerpo es precisamente la parte donde se va a realizar el acto o contrato y necesariamente va a variar según el contrato o acto eh, que le vayamos a dar forma legal, ¿verdad? Porque puede ser una compraventa, ¿verdad? En este momento es donde se va a hacer el negocio, ¿verdad? En esa cláusula, por ejemplo, podría ir de esta forma. La segunda, que ya es la que son las estipulaciones, manifiesta el vendedor que por el precio de, qué sé yo, de 500,000 quetzales, vende el inmueble antes identificado al comprador con todo cuanto de hecho y por derecho corresponda. La redacción puede ir variando. Lo importante es que sea clara y concisa la redacción que le estamos dando. Entonces, esa sería la segunda cláusula y esa segunda va a variar según el tipo de escritura que vayamos a hacer. Si es una donación entre vivos, su redacción tendrá que ser diferente, ¿verdad? No estamos hablando de una compraventa, sino que estamos hablando de una donación. Por lo tanto, su redacción podría ser que manifiesta el donante en este caso, ¿verdad? Le vamos a variar porque ya no es vendedor que, que dona el inmueble antes identificado a tal y tal persona, ¿verdad? Ya vamos a ver algunas cuestiones muy puntuales respecto a este contrato, porque pese a que la donación es un contrato unilateral, ¿verdad? Sí debe de estimarse un precio, pero eso ya lo vamos a ver en su momento. Y eso es de eso va a versar el curso que tenemos, ¿verdad? Porque necesito que aprendamos a redactar las escrituras que son más comunes, eh, y que veamos cuáles son las diferencias entre una y la otra, porque si se va a tratar de un mutuo, entonces la redacción va a ser diferente de esa segunda cláusula, ¿verdad? Manifiesta el señor tal y tal, digámoslo de esa forma, para no utilizar mutuante y mutuario, ¿verdad? Señor tal y tal, que da en calidad de mutuo la cantidad de tanto de conformidad con con las siguientes estipulaciones. Esa escritura es un poquito más compleja, porque ahí tendrá usted que hablar de un plazo, hablar de los intereses, entre otras cosas, ¿verdad? Si hablamos de un arrendamiento, en igual forma va a variar, ¿verdad? Porque va a indicar que se va a dar en arrendamiento el inmueble antes identificado de conformidad con lo siguiente. Va a tener que haber un plazo también, va a tener que hablarse de las mejoras, va a tener que hablarse del depósito y entre otras cosas. Entonces ese cuerpo es el que yo quiero que le ponga mucha atención, y por eso es de que vamos a hablar de cada contrato en particular, para que veamos cuáles son esas cláusulas importantes que debemos de ir agregando o qué debe de llevar esas estipulaciones. Si bien es cierto, es la parte medular de la escritura, resulta que en el artículo 29 del Código de Notariado, que es donde están las partes de la escritura pública, ¿verdad? Resulta que solamente está regulado en uno de los numerales, y es en el numeral séptimo. Dice la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Solo eso dice, ¿verdad? En relación al cuerpo. Y como ustedes tienen que tener ya su código a la mano, yo sí le iría haciendo las anotaciones de la estructura. Porque como les decía la semana pasada, no es que la escritura esté dividida en partes, sino que para efectos de estudio y para efectos de que sea más fácil aprender a redactarlas, tenemos que hacer una estructura que es la que siguen todas las escrituras, ¿verdad? Y basémonos en el artículo 29 del Código de Notariado. Entonces el cuerpo está en el inciso, le decía, en el inciso 7, en donde únicamente dice que la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Esa relación fiel, ¿fiel a quién? Fiel a las personas que están haciendo el negocio, ¿verdad? Haciendo el contrato. Que no tratar de no poner cosas que ellos no nos están pidiendo, ¿verdad?
si es una compraventa y ellos sabrán en qué condiciones van a hacerla. Si es un mutuo, ellos sabrán en qué condiciones. Claro, usted puede asesorarles, pero al final la relación que usted va a hacer en el cuerpo de la escritura es la más fiel que se pueda a lo que ellos, a la voluntad de ellos. Pero esa relación fiel debe ser concisa y clara para que no dé lugar a otras interpretaciones. En la medida que eso va a ser ese cuerpo va a ser conciso y claro, no va a dar lugar a interpretaciones diferentes. Entonces ese es el cuerpo. Y volviendo a repetir, el cuerpo está constituido por los antecedentes. Esa va a ser la primera cláusula, es decir, la cláusula primera, en donde se está identificando el bien o que va a ser objeto de contrato. Y luego viene el cuerpo, todo el cuerpo va a ir en cláusulas. La segunda cláusula, que también es parte del cuerpo, es donde ya va el negocio que vaya a realizarse. Pero también eh, ese cuerpo va a llevar una parte de advertencias. Pero me podrían decir ustedes que las advertencias, perdón, van en la conclusión. Sí, es cierto, la conclusión tiene una parte de advertencias, pero también hay otras advertencias que las vamos a hacer dentro del cuerpo de la escritura, que podría ser la tercera cláusula. Y nos remite al artículo 30. Son unas advertencias que constan en el artículo 30 que dice: en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otorgante, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurrirá si así lo hiciere, si así no lo hiciere. Entonces, diferente a las advertencias que vamos a hacer en la parte del cierre, en la parte de la conclusión. Aquí en esta cláusula vamos a hacer constar, y más o menos de esta forma, si se trata de una compraventa, que es la que estamos más o menos dándole forma, vamos a indicar que manifiesta el vendedor que sobre el bien inmueble que vende no existen gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte. Y el notario le advierte eh, le advertirá de las responsabilidades en que incurrirá si así no lo hiciere, ¿verdad? Pero es necesario que realmente no solamente conste en lo que se está escribiendo en la escritura, sino que realmente también las advertencias así se hagan de parte del notario, porque recuerden que el notario tiene varias funciones que ya enumeramos cuando dimos su definición, ¿verdad? Y una de ellas es la función asesora también. Él debe asesorar a las partes. Y en el caso de una escritura debe de hacerle, en esa parte debe de indicar eso, ¿verdad? Que sobre aquí estamos haciéndolo, como les repito, si fuera una escritura de compra-venta, ¿verdad? Indicar que manifiesta el vendedor que sobre el bien que vende no existen gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte, y entonces se le advierte, y el notario le advierte las responsabilidades en que incurrirá si así no lo hiciere, ¿verdad? Esa es parte de ese cuerpo. Y finalmente la otra cláusula del cuerpo sería en el momento en que una de las partes acepta el negocio que se está haciendo, porque hasta este momento ha intervenido únicamente, digamos en este caso, el vendedor, ¿verdad? Y ya al final debe de aceptar el comprador el negocio que se está haciendo. Entonces sería como que una cuarta cláusula en donde se indica que manifiesta el comprador que los términos relacionados acepta la venta que se le hace, ¿verdad? Ese sería el cuerpo, ¿verdad? Podrá agregársele otras cláusulas más dependiendo de la escritura, pero fundamentalmente quiero referirme a estas.
a estas que estamos en este momento indicando. Luego entonces ahí terminaría el cuerpo. Viene la parte introductoria, ¿verdad? Viene el cuerpo y luego viene la parte final que es la conclusión. Y que la conclusión es una parte de la escritura que en donde constan muchos actos, 4 actos, hablemos de 4 actos, aunque tal vez podrían decirse más, y que está desarrollado de una forma más expresa en el código, en ese artículo 29, pero su redacción es pequeña, ¿verdad? Lo que más lleva la escritura es el cuerpo. El cuerpo es el que nos ocupa un poco más de espacio. El, la conclusión, pese a que son varios actos los que se están realizando, el espacio que ocupan dentro de la escritura es menor, pero es bien importante y, y por eso lo desarrolla ese artículo 29. Entonces, ¿cuál va a ser la primera parte de la conclusión? La primera parte de la conclusión va a ser el cierre. Este ya no se debe de redactar en cláusulas. Las cláusulas van dentro del cuerpo. Ya el cierre ya no va redactado en cláusulas. No vamos a agregar una quinta cláusula para el cierre. No sería técnico, ¿verdad? Solamente el cuerpo va mediante cláusulas. Ya el cierre es donde el notario da fe de todo lo expuesto, así como de los documentos que tiene a la vista relacionados al acto y contrato, debiendo identificarlos para tal efecto. Y esto lo vamos a encontrar, es decir, el cierre está en el inciso 9 del artículo 29 del Código de Notariado. No, perdón. Está en el artículo, en el inciso 8, en donde dice la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato, ¿verdad? Ese es el cierre. Se le va a llamar cierre y no porque ahí acabe la escritura, ¿verdad? Porque falta que hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, en ese cierre la redacción puede ser doy fe, ¿verdad? Ahí ya comienza el notario a dar fe. ¿De qué va a dar fe? Porque dice el 8, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto, ¿verdad? Eso, con que usted dé fe de eso, está cumpliendo con lo que establece el artículo 8. Pero la redacción que se acostumbra a hacer es que se pone doy fe de todo lo escrito, ¿verdad? Y de haber tenido a la vista, por ejemplo, si es una compra-venta, de haber tenido a la vista el testimonio de la escritura pública número 8 autorizada por el notario tal en fecha tal, ¿verdad? Eso es lo que dice ese inciso 8, haber tenido a la vista la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato, ¿verdad? Ahí tenemos que ver qué acto o contrato es el que se está haciendo para saber cuáles son los documentos que se tienen que tener a la vista, ¿verdad? Entonces, ese cierre consiste en la fe que da el notario de eso, ¿verdad? De los documentos que acreditan los títulos o comprobantes que correspondan según la naturaleza del contrato. Pero se acostumbra a dar fe no solamente de eso, sino que también de que lo escrito me fue expuesto, lo ponen algunos notarios de esa forma, y de su contenido y de haber tenido a la vista la escritura pública tal, y luego la identificamos entonces para cumplir con lo que establece el inciso 8. Sencillamente ese es el cierre, que en realidad no está cerrando todavía la escritura porque falta, ¿verdad? Luego tendríamos entonces después del cierre vendría las advertencias. Viene nuevamente el tema de las advertencias, pero no son las advertencias que ya hicimos en el cuerpo del instrumento, ¿verdad? Porque esas eran las del 30, en donde estamos indicando que manifiesta el otorgante que sobre el bien
que vende o que dona o que arrenda, no existen agravaciones, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte. Esas son las advertencias del cuerpo, pero las advertencias que deben de constar en la parte de la conclusión son aquellas de los efectos legales del acto o contrato y de la obligación que se tiene de presentar el testimonio al registro respectivo, ¿verdad? Si ven, no es la misma advertencia que hicimos en el cuerpo, son diferentes. Aquí lo que vamos a hacer constar es que se está advirtiendo de los efectos legales del acto o contrato que se está realizando y de la obligación que se tiene de remitir el testimonio al registro respectivo. Por ejemplo, si es una compraventa, entonces tenemos que decir que eh, eso, ¿verdad? Que se advierte a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y asimismo de que están obligados de remitir el testimonio de esta escritura al registro de la propiedad, ¿verdad? Porque como es una escritura de compra-venta, debe de mandarse al registro para que realmente aparezca la anotación en el registro de la compraventa que se está realizando y que en un momento dado el comprador pues ya tenga la calidad de dueño. No basta con que la escritura se haga si no se manda al registro, ¿verdad? Debe de mandarse al registro para que aparezca la anotación correspondiente de la compraventa que se está realizando. Y ese es el momento en el cual usted hágalo de hágaselo saber a las partes y al mismo tiempo hágalo constar en escritura que lo está haciendo, porque así lo dice la ley. Entonces, como estamos en el tema de las advertencias, las vamos a ubicar en el artículo 29. En primer lugar, sería el inciso, el numeral 11 dice la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que debe de presentar testimonio a los registros respectivos, lo mismo que yo les estaba indicando. Esas son las advertencias que deben de hacerse en el cierre, en la conclusión, es decir, en la parte de las advertencias, porque la conclusión está formada de cierre, que ya dijimos que lleva. Luego vienen las advertencias y que les vuelvo a repetir que no es la misma advertencia que le hicimos en el cuerpo. Esta consiste únicamente en decirle cuáles son los efectos legales del acto o contrato que se está realizando. Pero para eso usted debe de saber cuáles son esos efectos. Por eso era lo que les decía yo, que fácil es que yo traiga una plantilla o un machote y que copie y pegue. Pero no tiene sentido si yo al final no voy a saber en realidad qué es lo que estoy realizando y en este caso debo de saber yo cuáles son los efectos legales de cada contrato, ¿verdad? Y debo de advertirle, ¿verdad? Debo de saber cuáles son aquellas escrituras que es necesario que se manden al registro. Por ejemplo, no todos los arrendamientos, no todos los contratos de arrendamiento se mandan al registro, ¿verdad? Hay arrendamiento, ya este tema lo vamos a ver más detenidamente, ¿verdad? Por eso les decía yo que es necesario que hagamos nuestros cursos a conciencia, porque es que una escritura la puede hacer su procurador, lo puede hacer su secretaria, pero ella solo lo que va a hacer es copiar y copiar. En cambio usted es el que sí sabe, ¿verdad? Es el que va a hacerle las advertencias, que es que verdaderamente ese acto se haga, no solamente se escriba. Y por ejemplo en las advertencias que se hacen en el cuerpo, muchas veces habrá que advertirles sobre el saneamiento, ¿verdad? Oportunamente vamos a tocar el tema del saneamiento. Hay dos clases de saneamiento: saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios ocultos, ¿verdad? Esa es parte de Civil 4, me parece, ¿verdad? En donde se tuvo que haber visto eso en el derecho de obligaciones. Entonces, si tenemos deficiencia en esos temas, tenemos problemas ya a la hora de pues tratar de hacerles determinadas advertencias a los otorgantes. Y por eso la importancia que verdaderamente estudiemos estos cursos y que no solo hagamos acto de presencia, sino que
escuchemos porque algo captamos y algo refrescamos de lo que ya posiblemente hayamos visto o hayan visto ustedes en sus cursos normales de la carrera. Entonces, estábamos en la cuestión de las advertencias y las ubicamos entonces en el inciso 11 del artículo 29, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Y finalmente, no finalmente porque nos faltan dos, luego viene el otorgamiento. El otorgamiento se comprende la lectura, la cual obligadamente debe hacer el notario, salvo casos de testamento. Además de la lectura, recibe la ratificación, aceptación por medio de las firmas. Entonces, luego de haber hecho las advertencias correspondientes, viene la parte del otorgamiento. Y en ese otorgamiento, entonces, se le ¿en qué consiste el otorgamiento? En primer lugar, en la lectura íntegra del documento por parte del notario, ¿verdad? La lectura de toda la escritura, digámoslo así, todas las escrituras es el notario el que lee la escritura, a excepción del testamento común abierto, que no es él el que lo lee, sino que tendrá que ser el testador. Eso era lo que yo les indicaba. Pero este es parte del otorgamiento, ¿verdad? Comienza con la lectura que el notario hace de la escritura y de haber tomado razón de que los otorgantes, lo aceptan, ratifican y firman. ¿Dónde está eso en el artículo 29? En primer lugar está en el 10, en el numeral 10, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Creo que la ley, bueno, y luego nos vamos al 12 para complementar eso, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, que también es parte del otorgamiento, ¿verdad? Si están aceptando, ratificando y al final firmando. Creo que el código tiene al revés y los notarios así lo consignan tal y como está en el código. Porque dice la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Yo creo que sería primero la aceptación y luego la ratificación. Yo primero acepto, luego ratifico y luego firmo, ¿verdad? Sin embargo, es una falencia de la ley que lo estableció de esa forma. Pero yo creo que si entendemos los dos conceptos, yo en mi escritura lo haría en el orden que yo considero que debe ser. Lo aceptan, ratifican y firman. Entonces ahí sería doy fe, aunque no vendría siendo muy correcto volver a dar fe porque ya se dio fe anteriormente. Es incorrecto estar dando fe a cada rato, ¿verdad? Como una vez que usted dé fe, creo que abarca todo lo que está diciendo. Pero como aquí lo vuelve a repetir en el artículo, la fe de haber leído el instrumento. Entonces leo lo escrito a los otorgantes o a los interesados, como dice, y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman, ¿verdad? Y tiene que hacerse la firma, tienen que ellos estampar su firma, ¿verdad? Esa es la parte del otorgamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el otorgamiento entonces? Consiste en la lectura que hace el notario de la escritura y de dar fe de eso, de que se está leyendo y que los otorgantes, después de haberse leído, aceptan, ratifican y firman. Y finalmente viene la autorización, que consiste ya en la firma del notario. ¿Quién autoriza? Únicamente el notario. Los otorgantes están otorgando, por eso se les llama otorgantes, ¿verdad? Pero la autorización al final solamente la puede hacer el notario y es el momento en que firma el notario, precedida a esa firma de las palabras ante mí, ¿verdad? Si de eso sí lo dice aquí, eso sí no debe faltar, porque voy a leer el contenido de ese mismo 12, porque en ese 12 está una parte de la autorización y está el otorgamiento, ¿verdad? Entonces dice,
No, perdón, está una parte del otorgamiento y la autorización, que es la que hace el notario. Ese 12 dice las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. Eso es parte del otorgamiento. Pero luego la otra parte es la autorización y la del notario precedida de las palabras ante mí. Precedida de las palabras ante mí. A esa partecita yo la subrayaría con en la primera parte del 12 hasta donde dice y, yo la subrayaría con verde e indicaría que esa es parte del otorgamiento. Y luego, y la del notario precedida de las palabras ante mí, yo la subrayaría con otro color e indicaría que esa es la autorización, ¿verdad? Por eso es de que es necesario que tengan su código físico, ¿verdad? Que lo hagan así como lo tengo yo. No sé si se logra ver ahí que tengo un montón de anotaciones, porque créanme, hacer la estructura y adaptarla al, a lo que dice el artículo 29 no es cosa fácil. Me ha costado, me cuesta, y incluso en la clase anterior me perdí, porque nunca encontré donde decía la fe de haber leído el instrumento a los interesados. Lo buscaba y no lo encontraba, pero al final terminé haciéndole la anotación y por eso con ustedes ya no tuve esa dificultad. Entonces vamos a esto último, que la primera parte del 12 dice las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. Esa es parte del otorgamiento, ¿verdad? Combinamos el 10 y el 12 y luego y la del notario precedida de las palabras ante mí, esa es la autorización. Solamente el notario puede autorizar y lo autoriza a través de su firma. Ese artículo lo complementa con, dice, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por el testigo. Pero eso es parte siempre del otorgamiento. Vuelve ese artículo luego al otorgamiento. Para mí que hubiera sido claro y hubiera dividido esas dos cosas para que quedaran más claras para hacer una estructura. Sin embargo, como la idea del legislador no fue una estructura, esa estructura es para efectos académicos, para efectos de aprendizaje. Luego entonces eso sucede, eso puede darse solamente cuando uno de los otorgantes no sepa o no pueda escribir. O sea, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Hay algunos que porque son analfabetos no pueden firmar, no saben firmar, y otros no lo pueden hacer porque posiblemente pues podrían estar enyesados o qué sé yo. Entonces ellos van a poner la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro, ¿verdad? Que especificará el notario firmando por él un testigo. Ahí tenemos que hacer comparecer, en el caso de que no puedan o no sepan firmar, tenemos que hacer comparecer a un testigo que da a dar fe de que está poniendo la impresión digital y que va a poner la firma a ruego del que no sabe o no puede firmar. Luego complementa eso y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte, perdón, o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Eso no significa que yo pueda hacer escrituras en mi favor, ¿verdad? Yo no puedo hacer una escritura de compraventa en donde yo voy a ser el notario y al mismo tiempo voy a ser el vendedor o el comprador. Eso no se puede, eso lo prohíbe la ley, ¿verdad? Pero sí hay documentos en los cuales el otorgante es el notario. Por ejemplo, en una protocolización, ahí no hay más personas interviniendo en la escritura. El notario lo está haciendo por sí y ante sí, es decir, y ahí antes de la firma no va a poner ante mí, sino va a poner por mí y ante mí. Eso es lo que refiere esa parte final del inciso 12 del artículo 29. Muy bien, entonces fíjense que con ustedes me da un poco más de tiempo, no sé por qué en la otra sección me toma un poco más de tiempo el desarrollo de la clase. Bueno, ahorita voy a irme a ver si hay algunas preguntas que haya que responder. Fíjense que esperamos que la otra semana ya podamos hacer la transmisión por otra plataforma, me parece que puede ser por Google Meet,
que esta semana pues nos habían dicho que íbamos a iniciar utilizándola, pero no sé qué problema hubo y por eso nos estamos saludando por medio de esta plataforma. Esperamos entonces que la otra semana ya tengamos esa herramienta a efecto de que podamos tener una clase más interactiva en la cual puedan ustedes participar y yo pueda también conocerlos, porque como les decía, creo que les decía la primera semana que aquí se siente uno hablándole a una máquina, no tiene uno muchas veces la certeza de que realmente lo estén escuchando. Entonces es una forma eh, muy inadecuada de dar la clase, porque aparte no hemos encontrado la forma de poder subirlas, de poder compartir pantalla para compartir las diapositivas que yo tengo preparadas para este curso. Entonces voy a ver cómo estamos con las preguntas. Solamente hay un comentario aquí de Rodolfo Sabán Casuy. Los contratos de compraventa de bienes muebles deben inscribirse en el registro, eh, pero no en el de la propiedad inmueble, ¿verdad? Digamos que están el registro eh, depende, ¿verdad? Y vamos a ver de qué bien mueble se trate, ¿verdad? Porque el registro de la propiedad inmueble es para inmuebles precisamente y algunos muebles que son específicos, pero eso en cada contrato vamos a ir viendo que, para no perdernos, ¿verdad? En cada contrato vamos a ver que a qué registro debe de mandarse, porque dicho sea de paso, cuando veamos las escrituras cada una de las escrituras vamos a ver que hay obligaciones previas y posteriores, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de las obligaciones posteriores, vamos a hablar de los testimonios, ¿verdad? Y dicho sea de paso, vamos a hablar de dos tipos de testimonios para ir adelantándoles un poco, ¿verdad? Es decir, el primer testimonio que debe de mandarse a los registros y que es el que se le queda también al cliente, ¿verdad? Y el testimonio especial que debe remitirse al Archivo General de Protocolos. Pero eso, y también vamos a ver en cada una de ellas el tema de los impuestos, ¿verdad? Vamos a ver qué impuestos va a ir pagando cada uno de los contratos que vayamos yendo según la guía que les di para la elaboración del protocolo. Muy bien, entonces tenemos aquí, ¿es ilegal simular una donación como una compraventa? Pues yo pensaría que sí es ilegal. Sin embargo, creo que muchos así lo hacen, ¿verdad? Pero ahí incurren en responsabilidad las personas que están otorgando, porque el notario, creo que no sé si va a saber o no va a saber de que es que la cuestión aquí es que por ejemplo, ahí está precisamente la función asesora del notario, ¿verdad? Porque vean que una de las cuestiones de la donación, cuando la veamos, vamos a tratarla así más despacio, pero una de las cuestiones de la donación es que es revocable, ¿verdad? Entonces estamos hablando de donación entre vivos, lo que implica que en un momento dado el donante pueda revocar la donación por indignidad, ¿verdad?, de quien recibió la donación. Entonces por eso es de que mucha gente prefiere que se haga una compraventa, ¿verdad? Pese a de que en el fondo es una donación, porque el notario al final no está obligado a ver el dinero que se está pagando, esa no es una función del notario, ¿verdad? Vamos a ver dentro de las características, por ejemplo, de una compraventa, que, bueno, las vamos a ver en su momento, para que vean, para que vayamos aclarando cada una de estas cuestiones, pero me quedo solamente en indicarles que muchas veces es más recomendable que se haga una donación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es revocable. Una de las características de la donación es que es revocable. Como es un contrato gratuito, entonces muchos padres eso es lo que hacen, ¿verdad? Mejor donarles a sus hijos y que si estos en un momento dado pues puedan ser indignos de la donación, pueda revocarse
esa donación, mientras en el caso de la compraventa, pues no habría esa posibilidad. No sé si en eso va enfocada la pregunta que me hacían ahí de Rodolfo Sabán Casuy. Muy bien, otra pregunta dice cada cláusula debe estar identificada, por ejemplo, sexta incumplimiento. Eso ya corre a cargo de cada quien si así lo quiere hacer, ¿verdad? Algunos que prefieren hacerlo de esa forma, ¿verdad? Dicen primera cláusula de los antecedentes, segunda cláusula del negocio, tercera cláusula de tal y tal cosa. Eso ya, pues, yo no lo haría de esa forma, ¿verdad? Yo prefiero una redacción que sea más concreta pero que al mismo tiempo de concreta sea clara. Luego dice, buenos días, Lick, una consulta nos proporciona material de apoyo. Ya varias veces les dije que sí, ¿verdad? Me gustaría más que preguntaran dudas de la clase. También mandó a preguntar a alguien si pueden hacer el protocolo que tienen que elaborar en máquina eléctrica, algo así. Ya las indicaciones están en la guía, por favor, a mano o a máquina mecánica. Luego dice una pregunta así, ¿se puede cambiar el orden? Como no me indica el orden de qué, no puedo contestarle esa pregunta. Luego vuelve a preguntar Rodolfo Sabán Casuy, entonces se puede dar fe una sola vez al final del instrumento, no al final, sino donde corresponde. Yo diría que es donde corresponde, ¿verdad? Yo diría que para no estar dando, eso viene debido al comentario que yo les hice que no van a estar dando fe de cada cosa, ¿verdad? Con una vez que usted dé fe en la parte de la conclusión, yo creo que con eso lo está indicando para todo. O sea, el hecho que la ley vuelva a repetirlo no quiere decir que yo vaya a dar fe dos veces, pienso yo, ¿verdad? Algunos creo que es su inseguridad el que está dando fe en cada cosa, ¿verdad? Yo creo que es inseguridad, pero bueno, esa es cuestión ya de redacción. Otra pregunta es, ¿nos puede apoyar compartiéndonos el material? Sí, les voy a compartir el material, pero tengo que vayan varias clases, no mando clase por clase. Luego viene otra pregunta, en una clase la licenciada, ay, se me perdió, nos dijo que el orden correcto era ratifica, acepta y firma, según el numeral 29. Bueno, si ustedes quieren dejarlo así, pues si alguien les dijo que esa era el orden, háganlo. Yo solamente les doy mi criterio, ¿verdad? En relación que para mí, pese a que la ley dice acepta, firma y no, ¿cómo es? Ratifica, acepta y firma. Yo considero que tampoco no estoy contrariando al código porque sí lo estoy poniendo, pero por el orden yo primero acepto, luego ratifico, ¿verdad? Luego firmo. Esa es una opinión muy personal. Si ustedes quieren tomar en cuenta lo que les dijo la licenciada en la clase, háganlo de esa forma, ¿verdad? Yo solamente les estoy dando mi punto de vista, que creo que es lo más correcto, ¿verdad? Pese a que la ley lo diga de una forma, ¿verdad? Lo que pasa es de que a veces somos muy positivistas, ¿verdad? Y no nos damos lugar a pensar, ¿verdad? Y entonces, pues esa ya es cuestión de ustedes ya en el ejercicio. Tampoco va a invalidar una escritura por el hecho que usted lo haga en el orden que está en el código o lo hagan en el orden que yo les estoy diciendo. Para mí, primero yo acepto, luego ratifico y luego firmo. No puedo ratificar antes de aceptar. Para mí es ilógico, ¿verdad? Pero es una opinión mía. Luego dice, una donación a los hijos no entra en el repartimiento a la hora del divorcio. No, a ver, una donación a los hijos no entra es que si ya está donado, no tiene que estar en el divorcio, ¿verdad? O sea, en el divorcio van a estar aquellos bienes que todavía pertenecen a la pareja, pero también ese tema lo vamos a abordar más adelante porque
como ahí tenemos que hablar también de regímenes económicos. Entonces, una clase donde estoy dando la estructura de la escritura, hay cosas que no se las puedo resolver en este momento. Luego hay otra pregunta aquí. ¿Dónde está la guía del trabajo? Ay, por Dios, Kimberly Zawil. ¿Dónde está la guía del trabajo? Por favor, eh, mm, mi auxiliar, ¿cómo se llama? Angie, ya mandó la guía del trabajo. Yo necesito que si no la ha mandado, la mande, porque aquí me la están poniendo en evidencia. Kimberly Zawil, ¿dónde está la guía del trabajo? Y si yo ya se la mandé al auxiliar, la auxiliar tuvo que mandárselas por no sé qué vía, es así, no se las puedo indicar, pero por favor no me pregunten eso. Eh, ya la tienen que tener a la mano. A mí me suena como que no estamos muy en clase. Otra pregunta, disculpe, luego de la firma se deja línea de espacio para... Ah, dice Karen Hernández, disculpe, luego de la firma se deja una línea de espacio para el nuevo instrumento y esa línea se llena. Pues yo pensaría que mejor no deje líneas. Ya dijimos la semana pasada que no debe dejarse espacios que permitan agregar algo, ¿verdad? Mejor no deje líneas, así lo dice el código. En todo caso, si usted está dejando la línea, hágalo como usted misma está diciendo, que con una línea debe de matarse ese espacio. Muy bien, entonces con esto voy a dar por terminada la sesión del día de hoy, no sin antes agradecerle su presencia. Sus preguntas me hacen pensar de que hay gente que sí está interesada en el curso y que sí está conectando. No es por mi bien el que ustedes se conectan y vean la clase. Yo ya soy profesional hace 20 años, ¿verdad? Es por el bien de ustedes, de que tienen que aprender, que necesitamos aprender. El comentario de la persona que dijo de lo de aceptación y ratificación, haga su análisis, su propio análisis. Ustedes ya son adultos, ¿verdad? Y hagan su propio análisis. Lo que sí quiero decirles es de que el orden de eso, de la aceptación, ratificación, no invalida la escritura. Mi opinión es la que ya les mencioné, pero ustedes tomen la que a ustedes les parezca más razonable, ¿verdad? En todas formas son entes pensantes, no son máquinas, y yo tampoco les vengo a dar un recetario aquí. Sería eh, inadecuado que yo les viniera a hablar como que fuera una receta de cocina, que primero echamos la sal, que después la pimienta. No, 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 esto es técnico, esto es, aparte es para que ustedes piensen, es para llevarlos a la reflexión, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vamos a estar saludando la otra semana, posiblemente en otra plataforma, y los estaré esperando pues para que sigamos compartiendo esta clase. Les deseo todo lo mejor para esta semana, y entonces